Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, las segundas oportunidades en el amor. Sí, así como lo oyen. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Serkan y Özge, dos nombres que quizás les suenen familiares y que, bueno, han tenido una trayectoria amorosa, digamos, interesante. Vamos a explorar qué pasó entre ellos, por qué tomaron caminos separados y, lo más importante, que los llevó a considerar una segunda oportunidad. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, reflexiones y, por supuesto, mucho romance. Antes de que empecemos de lleno, si eres nuevo por aquí, me encantaría que te suscribieras al canal. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos sobre relaciones, consejos amorosos y, por supuesto, actualizaciones sobre las parejas que nos tienen completamente enganchados. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte nada. ¡Vamos allá! Ahora adentrémonos en el universo de Serkan y Özge. Para entender por qué esta segunda oportunidad es tan significativa, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo empezó todo. Quizás recuerden su historia como una de esas relaciones que parecen sacadas de un cuento de hadas. Se conocieron de una manera completamente inesperada, hubo una conexión instantánea, y parecía que estaban destinados a estar juntos. Sus primeras citas eran pura magia. Risas, conversaciones profundas hasta altas horas de la noche y una química innegable que se podía sentir a través de la pantalla. Pensemos en esos primeros momentos. Recuerdo vívidamente las fotos que se filtraban a la prensa, las sonrisas radiantes, las miradas cómplices. Parecía que vivían en una burbuja, ajenos a todo lo que no fuera el uno al otro. Serkan, el arquitecto brillante y algo reservado, de repente se mostraba vulnerable y juguetón en compañía de Özge. Y Özge, la diseñadora creativa y llena de energía, encontraba en Serkan un refugio, una calma que la equilibraba. Era una simbiosis perfecta, al menos en apariencia. Pero como en la vida real, los cuentos de hadas a veces tienen giros inesperados. Con el tiempo, las presiones de la vida, las expectativas del trabajo y las diferencias en sus personalidades empezaron a salir a la superficie. Lo que antes eran pequeñas manías adorables, se convirtieron en fuente de conflicto. Empezaron a discutir con más frecuencia, a sentirse incomprendidos y, gradualmente, la chispa que los había unido comenzó a desvanecerse. Recordemos el contexto laboral de ambos. Serkan, inmerso en proyectos demandantes, viajes constantes y la presión de mantener el prestigio de su firma, se veía cada vez más distante y absorto. Özge, por su parte, luchaba por hacerse un nombre en un mundo competitivo, buscando constantemente inspiración y validación para sus creaciones. Estas exigencias profesionales, lejos de unirlos, comenzaron a crear una brecha entre ellos. Recuerdo muy bien los rumores que circulaban en ese momento. Algunos decían que Serkan estaba demasiado centrado en su carrera, que no dedicaba suficiente tiempo a Özge. Otros, en cambio, opinaban que Özge era demasiado exigente, que tenía expectativas poco realistas. La verdad es que, como siempre, la realidad era mucho más compleja que los simples titulares. Las fuentes cercanas a la pareja comentaban sobre la dificultad de Serkan para expresar sus emociones y la frustración de Özge al sentirse desatendida. También se hablaba de diferencias en sus estilos de vida. Serkan prefería la tranquilidad y la rutina, mientras que Özge anhelaba la aventura y la espontaneidad. Lo cierto es que después de un periodo de altibajos, Serkan y Özge decidieron tomar caminos separados. Fue una decisión difícil, dolorosa, pero ambos sintieron que era lo mejor para su bienestar individual. Se despidieron con la esperanza de que el tiempo les diera perspectiva y les permitiera sanar las heridas. Las declaraciones oficiales fueron escuetas y llenas de clichés: necesitamos un tiempo para nosotros mismos, seguimos siendo buenos amigos, pero detrás de esas palabras se escondía un profundo dolor y la desilusión de un amor que no pudo ser. Durante un tiempo ambos se mantuvieron alejados del ojo público. Se enfocaron en sus carreras, en sus amigos y familiares, y en reconstruir sus vidas por separado. Fue un periodo de introspección y crecimiento personal para ambos. Serkan se dedicó a sus proyectos arquitectónicos, viajando por el mundo y sumergiéndose en el trabajo como una forma de escapar del dolor. Özge, por su parte, se refugió en su arte, canalizando sus emociones en diseños innovadores y audaces. Pero, como suele suceder en el amor, el destino a veces tiene planes inesperados. Un año después de su separación,
Serkan y Ozge se reencontraron de manera fortuita en un evento benéfico. Fue un encuentro incómodo al principio, lleno de miradas furtivas y silencios incómodos. Sin embargo, poco a poco empezaron a conversar. Recuerdo que se comentaba que la atmósfera era tensa, pero que se notaba una corriente de cariño y respeto mutuo. Ambos habían cambiado, se veían más maduros y serenos. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Durante esa conversación, ambos se dieron cuenta de que aún sentían algo el uno por el otro. Habían madurado, habían aprendido de sus errores y estaban dispuestos a dar una segunda oportunidad al amor. Pero, ¿cómo lograr que esta vez fuera diferente? Esta era la pregunta que todos nos hacíamos. ¿Serían capaces de superar los obstáculos que los habían separado en el pasado? ¿Habían aprendido realmente la lección? Este es el quid de la cuestión. Una segunda oportunidad en el amor no es simplemente retomar donde lo dejaron. Requiere un esfuerzo consciente, una voluntad de cambiar y un compromiso real con la relación. No se trata de ignorar el pasado, sino de aprender de él y construir un futuro mejor. Serkan y Ozge lo sabían. Por eso, decidieron tomarse las cosas con calma. Empezaron a salir de nuevo, pero esta vez con una actitud diferente. Se enfocaron en comunicarse de manera más abierta y honesta, en expresar sus necesidades y expectativas de forma clara y respetuosa. Ya no se trataba de suponer lo que el otro pensaba o sentía, sino de preguntar directamente y escuchar con atención. Una de las cosas más importantes que hicieron fue aprender a escuchar activamente al otro. En lugar de interrumpirse o ponerse a la defensiva, se esforzaron por comprender la perspectiva del otro. También buscaron terapia de pareja para obtener herramientas y estrategias para manejar los conflictos de manera más constructiva. La terapia les proporcionó un espacio seguro para expresar sus sentimientos y trabajar en sus problemas de comunicación. Aprendieron a identificar los patrones negativos que habían contribuido a su ruptura y a desarrollar nuevas formas de relacionarse. Otro factor clave en su reconciliación fue el perdón. Ambos tuvieron que perdonarse a sí mismos y al otro por los errores del pasado. Reconocieron que todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. El rencor y el resentimiento solo envenenan la relación y la impiden avanzar. Perdonar no significa olvidar, pero sí significa liberar el dolor y la amargura. Además, Serkan y Ozge se comprometieron a pasar más tiempo de calidad juntos. Planificaron citas románticas, escapadas de fin de semana y actividades que ambos disfrutaban. Se esforzaron por reconectar a nivel emocional y fortalecer su vínculo. Dejaron de lado las obligaciones laborales y las distracciones tecnológicas para dedicarse tiempo el uno al otro, para redescubrirse y para volver a enamorarse. Pero quizás lo más importante de todo fue que ambos aprendieron a aceptar al otro tal como es, con sus virtudes y defectos. Dejaron de intentar cambiar al otro y se enfocaron en amarse y apoyarse mutuamente. Entendieron que la perfección no existe y que la clave para una relación duradera es la aceptación y el respeto. Ahora bien, ¿significa esto que todo ha sido perfecto desde su reconciliación? Por supuesto que no. Todas las relaciones tienen sus altibajos, y Serkan y Ozge no son la excepción. Pero lo importante es que ahora tienen las herramientas y la voluntad de superar los obstáculos que se les presenten. Han aprendido a comunicarse de manera efectiva, a perdonar los errores del pasado y a aceptar al otro tal como es. Lo que me parece realmente inspirador de la historia de Serkan y Ozge es que nos demuestra que el amor puede ser resiliente. Que incluso después de una ruptura dolorosa, es posible encontrar una segunda oportunidad para la felicidad. Pero ojo, no todas las relaciones merecen una segunda oportunidad. Es fundamental evaluar si realmente existe la posibilidad de un cambio genuino y si ambos están dispuestos a comprometerse al 100% con la relación. Si la relación se basaba en el abuso, la manipulación o la falta de respeto, es mejor dejarla ir y buscar un amor sano y constructivo. En el caso de Serkan y Ozge, creo que su éxito se debe a que ambos han madurado, han aprendido de sus errores y están dispuestos a trabajar duro para que la relación funcione. Han dejado atrás el pasado y se están enfocando en construir un futuro juntos, basado en la confianza, el respeto y el amor. Su historia es un ejemplo de que las segundas oportunidades pueden ser exitosas si se abordan con madurez, compromiso y una voluntad de cambiar. Así que, ¿qué lecciones podemos aprender de la historia de Serkan y Ozge? En primer lugar, que la comunicación es clave en cualquier relación.
Es fundamental expresar nuestras necesidades y expectativas de forma clara y honesta, y escuchar activamente a nuestra pareja. No se trata de adivinar lo que el otro piensa o siente, sino de preguntar directamente y escuchar con atención. En segundo lugar, que el perdón es esencial para superar los errores del pasado. Todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. El rencor y el resentimiento solo envenenan la relación y la impiden avanzar. En tercer lugar, que el compromiso es fundamental para que una relación funcione. Ambos deben estar dispuestos a trabajar duro para superar los obstáculos y construir un futuro juntos. Una relación exitosa requiere esfuerzo, dedicación y una voluntad de superar los desafíos. Y por último, que el amor puede ser resiliente. Que incluso después de una ruptura dolorosa, es posible encontrar una segunda oportunidad para la felicidad. Pero es importante recordar que no todas las relaciones merecen una segunda oportunidad y que es fundamental evaluar si realmente existe la posibilidad de un cambio genuino. Así que ahí lo tienen. La historia de Serkan Yozge es un recordatorio de que el amor puede ser complicado, pero también hermoso y gratificante. Nos demuestra que las segundas oportunidades existen, pero que requieren esfuerzo, compromiso y una voluntad de cambiar. Su historia nos inspira a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a buscar la felicidad en el amor. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre las segundas oportunidades en el amor. ¿Creen que son posibles? ¿Han tenido alguna experiencia personal al respecto? Déjenme sus comentarios abajo. En resumen, hoy exploramos la compleja y fascinante historia de Serkan Yozge, desde su enamoramiento inicial hasta su dolorosa separación y su eventual reconciliación. Vimos cómo las presiones de la vida y las diferencias personales pueden erosionar incluso las relaciones más prometedoras, pero también cómo el crecimiento personal, la comunicación honesta y el perdón pueden abrir la puerta a una segunda oportunidad. Aprendimos que una segunda oportunidad no es simplemente retomar donde lo dejamos, sino construir algo nuevo, más fuerte y más consciente. Y sobre todo recordamos que el amor puede ser resiliente y que la felicidad es posible, incluso después de la adversidad. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya inspirado y que les haya dado algo que reflexionar sobre sus propias relaciones. Ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la historia de Serkan Yozge? ¿Creen que las segundas oportunidades en el amor son posibles? ¿Han experimentado algo similar en sus vidas? Compartan sus pensamientos y experiencias abajo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa mucho para mí. Hasta la próxima y que el amor los acompañe.